Nuevamente muy buenas tardes a todos, Dios me los bendiga, reciban un cordial saludo, aún los que están en redes sociales, de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado, les enviamos un abrazo fraterno. Quiero reiterarles, somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral, y estamos transmitiendo desde Villa del Rosario, departamento norte de Santander, en Colombia, y les enviamos un abrazo fraterno a todos y les invitamos que por favor compartan este link con todos sus contactos, con todos sus amigos, y así estarás contribuyendo en llevar el evangelio hasta el fin del mundo, como nuestro Señor Jesucristo nos encargó. Estamos en una campaña especial, les sigo insistiendo a la iglesia y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Queremos también empezar a transmitir en directo desde YouTube, pero necesitamos llegar a 1000 suscripciones. Entonces necesitamos del trabajo y la colaboración de todos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción, ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos permite, Señor, para compartir tu palabra. Pedimos de manera especial, Señor, como siempre lo hemos hecho, que sea tu Santo Espíritu el que hable a cada corazón, a cada vida, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que redarguya, el que ministre en cada uno, Señor. Y permíteme, Señor, ser un buen instrumento en tus manos, ser esa vasija de barro, Señor, que tú usas para llevar tu palabra. Que seas tú, Señor, el que hables a través de mi boca. Que en este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, seas tú obrando, seas tú hablando, Señor, seas tú llenando de paz, de tranquilidad, de bendición, Señor, de ese alimento espiritual que necesitamos, Señor, para sostenernos. Y te damos las gracias, oh Dios, de antemano, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, mi buen Señor. A ti rendimos honra y gloria. A ti rendimos, Señor, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén. Oh, y amén, claro que sí. Ese aplauso que se da aquí en Familia de Dios es para el Señor, no es para el pastor. Gracias te damos, Señor. Pueden sentarse, por favor. Hace un momento Jason les hablaba de Banafadi. Yo sigo insistiendo con Banafadi a todos hasta que nos metamos en la cabeza, ¿cierto? Y se lo seguiré repitiendo siempre. ¿Cuántos necesitan un milagro? Bueno, hay poquitos. En el servicio anterior habían más. No, hoy no necesitan milagros, gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan una bendición? ¿Cuántos necesitan que Dios los escuche? Todos. Yo les voy a leer Isaías hasta que a nosotros se nos meta eso en la cabeza. Isaías 58. Cuando tengan tiempito en sus hogares lo pueden leer, ¿cierto? En las diferentes versiones, todas hablan lo mismo. Pero les voy a leer los versículos del 7 al 9, dice textualmente: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, si así procedes, si procedemos ¿cómo? ¿Ah?
dándole pan al hambriento, dándole refugio a los pobres sin techo, vistiendo al desnudo y no dejar de lado a nuestros semejantes. Dice, si así procedes, oído, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. ¿Cuántos necesitan una sanidad? Tu justicia te abrirá camino y la gloria del Señor te seguirá para donde usted vaya. Eso está escrito en la Biblia. Llamarás, oído, llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Y es el ministerio desde que arrancó Familia de Dios. Hemos tratado, hemos luchado para que la gente entienda y comprenda, ¿cierto? Pero es que a veces nosotros queremos, ¿cierto? Es que el Señor me responda, me dé, me ayude, me sane, me haga, sin yo tener que hacer nada. Y el Señor dice, acuérdese de los que están sin nada, acuérdese de los que andan desnudos, acuérdense de los que están hambrientos, acuérdense de, dice ese mismo capítulo 58, si lo leen completo, encuentran que dice, no entienden que es ayudar al huérfano, a la viuda y al desvalido. Estoy leyendo simplemente 3 versículos, pero me gustaría que leyeran todo. Y verá cómo se le abre a uno de verdad el entendimiento. Se titula El verdadero ayuno, porque a veces muchos de nosotros nos gusta ayunar mucho. Y es bueno, ¿cierto? No es que ayunar sea malo, no, el ayuno es bueno. Pero dice el Señor, el verdadero ayuno, y por eso cuando hacemos ayuno en la iglesia, yo le digo a los que están ayunando, ¿qué pensaban desayunar? Ejemplo, 2 huevitos, un pan, un café con leche, ¿cierto? Si van a ayunar, agarren lo que iban a desayunar y tráiganlo para Banafadi o désenlo a alguien que usted sabe que necesita. Porque es que esa es la gracia del verdadero ayuno. Dice ahí mismo en Isaías, no, yo no estoy pidiéndoles que se inclinen como un junco. Es palabra textual que utiliza el Señor ahí. Yo no les estoy pidiendo que se inclinen como un junco. Y esa palabra, desde que yo la leí hace muchos años, créame, como dicen por ahí, me destapó el cerebro. Porque ahí están las bendiciones. El Señor da el manual de instrucciones, pero a veces nosotros no queremos oírlo. Entonces les dejo esa inquietud. Estamos en una serie que empezamos, una serie corta que empezamos el domingo pasado, que titulé Un mensaje de Jesucristo para la iglesia. Y el domingo pasado hablábamos en la primera parte de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y en la iglesia de Éfeso, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Tengo contra usted, dice en Apocalipsis capítulo 2, tengo contra usted que has abandonado tu primer amor. ¿Sí o no? Algunos, creo que la palabra nos impactó mucho, pero es mucho de verdad lo que podemos aprender del Señor a través de su palabra. Hoy quiero, antes de entrar en el tema, en esta segunda parte, me inquietaba el Señor a decirles, porque el Señor se le aparece a Juan, ¿cierto? En la isla de Patmos estaba Juan desterrado en la isla en esa época, cuando el Señor se le apareció en esa visión y le dijo, escribe, ¿cierto? Escribe lo que vas a ver. Es lo que está sucediendo y es lo que sucederá. Escríbelo. Pero ahí hacen una descripción del Señor, y el Señor me colocaba en el corazón ayer decirle a la iglesia, hablarle a la iglesia al respecto. Porque muchos de nosotros, y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto,
Mucho respeto, por favor no me lo vayan a tomar a mal. Muchos de nosotros estamos acostumbrados por tradición, ¿cierto?, que nos hablan de Jesucristo y cómo se imaginan a Jesucristo. Con toda sinceridad, ¿cómo se imaginan ustedes a Jesucristo? Porque es que por tradición nos mostraron que Jesucristo era ¿cierto? Y el Señor sabe que yo lo digo con mucho respeto, de verdad, con mucho, muy profundo respeto. Pero a veces cuando nos hablan de Jesucristo nos imaginamos a Jesucristo crucificado. Nos imaginamos un crucifijo, porque es que eso es lo que nos han mostrado. Entonces, cuando yo hablo, y era lo que yo sentía, ¿cierto?, de que el Señor me decía, muchos escuchan un mensaje de Jesucristo para la iglesia y entonces se imaginan un mensaje del que está ya clavado en una cruz. Y por eso quiero hoy, respetuosamente, volver a reiterar lo que leía el domingo pasado. ¿Cierto? Dice en Apocalipsis capítulo 1, del 9 al 20, voy a tratar de ser lo más rápido posible porque esto lo vimos el domingo pasado. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Él no estaba desterrado porque estaba haciendo cosas malas, él estaba ya desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y oí detrás de mí una voz fuerte. Oído la descripción que hace Juan de lo que vio como imagen del Señor Jesucristo. Oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. ¿Cómo es la voz del Señor? Fuerte como de trompeta, ¿cierto? Y dice que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Ya le explicaba el domingo pasado, las 7 iglesias, número 7 en la Biblia significa ese número completo, o sea, a toda la iglesia. Y habla de las 7 iglesias ahí. Y dice en el 12: me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. O sea, el que hablaba era una voz como de trompeta, pero cuando pronunciaba sus frases era el sonar como de una catarata fuerte. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a alguna catarata, pero el sonido de la caída del agua retumba. Entonces, ¿cuál es la imagen que como hijos de Dios, ¿cierto?, como miembros de la iglesia, cuál es la imagen que cuando nos hablan de Jesucristo, cuál es la imagen que debemos tener de Él? Alguien que está vestido de blanco con un cinto de oro, aquí sus ojos son como llamas de fuego, ¿cierto? Dice en otra parte de la Biblia: su rostro es como sol, sus pies es como bronce al rojo vivo. Y cuando habla es como el sonar de una catarata. No es ese que está en la cruz. Él estuvo en la cruz, pagando el precio por cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cruz? Ni siquiera un día, porque cuando él fue apresado, fue llevado, latigado, golpeado, ¿cierto? Dice la palabra del Señor
en Isaías 52, al final de Isaías 52, ¿cierto? Voy a leerle los últimos 2 versículos para que se hagan una idea. Dice: miren, mi siervo triunfará, refiriéndose al Señor, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Cuando él fue llevado a la cruz del Calvario, dice la palabra que su rostro estaba totalmente desfigurado, tan desfigurado que ni siquiera parecía que fuera humano. Entonces, esa imagen a veces que de alguna manera nos metieron, ¿cierto?, de Jesucristo allá barbado, sí, con unas goticas de sangre aquí. No, esa no es la imagen real, y es la que muchos de nosotros tenemos cuando nos hablan de Jesucristo. No, cuando fue llevado a la cruz, dice la palabra que ya su rostro no tenía rostro, eso no parecía ni siquiera humano. Y realmente el Señor fue clavado en la cruz más o menos a la hora 9 del día, aproximadamente, y murió más o menos, ¿cierto?, a las 3 de la tarde, aproximadamente, porque de pronto algunos me van a empezar a escribir por el Facebook: a esa hora no murió. No, es un aproximado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duró en la cruz del Calvario? Un promedio de 6 horas, más o menos, pero ese fue el promedio. Pero hoy en día muchas veces no queremos sacar esa imagen de lo que él realmente duró en la cruz. Fueron 6, póngale 7 horas, ¿cierto? Y de ahí fue sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, dice la palabra. Y eso fue lo que vio Juan: ojos de fuego, rostro de sol, dice la palabra, ¿cierto? Pies como bronce al rojo vivo. Esa es la imagen que usted y yo tenemos que tener del Señor, porque algún día sonará la trompeta en Sión, y entonces cuando Él nos lleve, ¿cierto?, muchos de nosotros vamos a decir: ¿y ese quién es? Sus ojos de fuego, ¿y ese quién es? No se asusten. Tenemos que entender y tener claro quién es y cuál es el aspecto del Señor ahora. Pues el aspecto que ha tenido siempre, porque Él siempre estuvo en su gloria, simplemente se despojó de su gloria por un tiempo para venir y pagar el precio, y retornó, ¿cierto? Y por el contrario, dice la palabra que el Señor, el Padre, le entregó a Él todo poder y toda majestad. Amén. Entonces, ya habiendo hecho la aclaración de realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, cómo es su aspecto, entonces ahora sí les voy a dar el segundo mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, ese que tiene ojos de fuego, ese cuyo sonido es como de trompeta su voz y el sonar de muchas cataratas, ¿cierto? Esa es la verdadera imagen del Señor, y ese es el que está hoy hablando a la iglesia y diciéndole: hey, oiga, yo soy el que con ojos de fuego, ¿cierto?, con mis pies como si pareciera bronce al rojo vivo, me paseo por tu casa, me paseo por tu ser, me paseo en medio de tu familia, me paseo en medio de la iglesia. Y si usted y yo creen en la palabra del Señor, ¿dónde están los que creen en la palabra de Dios? Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Por lo tanto, yo estoy seguro que Él se está paseando en este momento aquí, ¿cierto? Y Él está mirando cuál es la necesidad de cada uno. El Señor conoce nuestros pensamientos, ¿cierto?
El Señor sabe de pronto cuando alguno está sentado ahí diciendo, uy, qué jartera, ¿cuándo irá a terminar ese pastor de hablar? Ah, mentira. El Señor no, pero, o sea, ¿qué hago? ¿Ah? ¿De dónde saca el pastor eso? Mire, le voy a leer 4 versículos del Salmo 139. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces toda. ¿Sí ve pues, de dónde saca el pastor eso? Él sabe todo, Él conoce todo de nosotros. Y siempre se lo he dicho a la iglesia, se lo he hablado a la gente en las consejerías. A veces nosotros decimos, yo soy muy vivo, mire. Todos se comieron el cuento. Engañó a mi esposo. Engañé a mi esposa. Engañé a mi papá y a mi mamá y se tragaron el cuento completico. Engañé a mis hijos. Pero resulta de que hay uno que se pasea en medio de nosotros. Hay uno que conoce mis pensamientos, que conoce mis intenciones. Hay uno que tiene rostro de fuego, ¿cierto? Rostro de sol, ojo de fuego. Que se pasea imponente en medio de toda la creación y conoce cada uno de nuestros pensamientos. Cada cosa la conoce Él. Y cuando uno realmente cambia esa imagen, ¿cierto? Y cuando yo digo cambia la imagen, no estoy negando lo que el Señor hizo. Ojo, que no quiero que vayan a pensar eso. Jesucristo pagó el precio por mí, murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No estoy negando el sacrificio de ninguna manera que Él hizo, pero tenemos que entender, ¿cierto?, que no es ese Cristo crucificado allá en una cruz el que me está mirando. No, es el que se levantó de entre los muertos, el que le fue entregado todo poder y majestad. Ese, ¿cierto? Que si realmente Él nos permitiera ver, tal vez muy probablemente, como dijo Isaías, seríamos hombres muertos. No podríamos resistir su gloria, su presencia, su poder. Porque eso fue lo que dijo Isaías cuando en su visión vio al Señor y dijo: hoy soy hombre muerto. Pero si realmente nosotros en nuestro corazón comprendiéramos el alcance de su presencia, de su gracia, Él sabe cuando realmente nosotros seguimos sus instrucciones. Él sabe cuando realmente nosotros le oímos y practicamos la palabra. Y ahora sí, teniendo en cuenta que ya saben y entienden realmente quién es el Señor, dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Habla de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, ¿quién? El que salga vencedor. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Hay otra muerte. Por eso es que a veces dice la gente, que va, ya, el muerto es muerto y ya se acabó todo. No, no se acabó todo. No se acabó todo. Porque de hecho la palabra dice que los que mueren en Cristo, cuando suene la trompeta, los que mueren en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en ese momento, ¿sí?, seremos levantados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero también dice la palabra que después de que eso suceda, después de que termine la gran tribulación y pasen una serie de hechos que no les voy a narrar ahorita porque no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Entonces vendrá un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Entonces los que murieron sin el Señor, los que no le quisieron recibir, ni oír su palabra, ni atender, entonces también resucitarán, pero dice la palabra, pero para juicio. Y entonces van a sufrir daño en su segunda muerte. La primera fue la física, la segunda es. Pero dice la palabra que los que morimos en Cristo resucitamos para vida eterna, para estar siempre con el Señor. Y a veces no queremos. El que murió, se murió. No, el que murió, no. La palabra del Señor habla cosas diferentes, pero a veces no la queremos oír. Entonces, habla de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Y entonces tenemos que mirar un poquitico quién era esa ciudad, Esmirna, ¿cierto? Esmirna era una de las ciudades más pudientes, más prósperas de esa época. Mucho comercio, ¿cierto? Pero allí en Esmirna habían erigido una estatua al dios Baco, cuando eso, en la famosa mitología griega, el dios Baco era el dios del vino. Y entonces en esa ciudad cuenta la historia, ¿cierto?, que las celebraciones al dios Baco lógicamente eran con mucho trago, con mucho licor, con mucho vino, pero también con inmoralidad sexual y con orgías. Pero como era una ciudad muy próspera donde se movía mucho el dinero, entonces en esa época muchos judíos migraron para Esmirna, porque es que allá sí se ve la plata. Es lo mismo que pasa hoy en día, ¿cierto? Y a veces uno se molesta porque yo soy cucuteño, amo a Cúcuta, amo esta región, amo este territorio, ¿cierto? Y a veces uno escucha, tenemos que irnos de este moridero. Mire que en tal lado sí se está viendo y se está moviendo el comercio y vámonos para allí. Lo mismo pasaba en esa época, vámonos para Esmirna, porque es que miren, Esmirna sí se mueve el billete, allá sí vamos a sacar la pata del barro. Y se iban muchos del pueblo judío para allá, pero terminaban era destruyendo su familia, porque la inmoralidad que se vivía allá era terrible. Y había un grupo de seguidores de Jesucristo a los cuales los perseguían. Nadie les daba trabajo, estaban sumidos en la pobreza. Y eso es lo que sucedía en esa ciudad. Y el Señor le está hablando precisamente a su iglesia. ¿Cuál era su iglesia? Ese grupo de verdaderos seguidores del Señor. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Y mire que no eran los judíos, no, eran esos poquitos que de verdad habían recibido al Señor en el corazón. Y Él les dijo, mire, conozco su sufrimiento.
lo conozco. El Señor se pasea en medio de su pueblo. Y he ahí las palabras del Señor. Conozco su sufrimiento, su pobreza. Nadie les daba trabajo, pasaban necesidades y aparte de eso los apresaban. Si ustedes se buscan un poquitico la historia de Esmirna, a muchos de los cristianos los apresaron, los amarraban en un palo y les pedían que negaran el nombre del Señor Jesucristo. Y como no querían, entonces leña, fuego y quemados vivos. O los llevaban al Coliseo, soltaban leones y morían despedazados. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: mire, yo conozco su sufrimiento, conozco su pobreza. Algunos de ustedes los van a apresar. Muchos de ellos yo creo que hubieran querido oír del Señor: yo voy a rescatarlos y bueno, les voy a dar trabajo, ¿cierto? Así como hoy se predica. ¿Cuántos han escuchado esas prédicas? Y van a ser multiplicados y el Señor los va a bendecir y mire que no sé qué, y traigan aquí un billete de 1000 y le van a devolver 100,000 y el Señor, y eso es lo que nos gusta. Pero es que yo cómo les voy a decir eso, si el mismo Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Esmirna, tal vez ellos estaban esperando, ¿cierto?, que viniera el Salvador y les dijera: mire, ¿sabe qué? Aquí está la platica, casa, carro y beca. Yo por eso, de verdad, con todo el respeto con los que todavía predican esa doctrina de prosperidad, la Biblia no habla de eso. Es más, la palabra del Señor sí dice: es cierto que con el evangelio se puede hacer dinero, la Biblia lo dice, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué hacemos? Y es el mismo Señor, ese que tiene ojos de fuego, que su voz es como de una catarata, que sus pies es como bronce al rojo vivo. Ese es el que le dice: dígale a la iglesia de Esmirna, a esos que están pasando necesidades, a esos que están sufriendo, sumidos en la pobreza, dígales: uy, que ya les va a llegar la lotería o el baloto. Nada. O sea, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y el mensaje del Señor para la iglesia de Esmirna, que están sufriendo, que están en pobreza, que no tienen nadie. El Señor: vaya, dígale a la iglesia de Esmirna que no tengan miedo de lo que están por sufrir. Y de pronto ellos dicen: Señor, más. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Yo lo he dicho. Señor, 10 años luchando y más. Ese es el mensaje: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y te advierto, cierto, que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución. Sé fiel hasta la muerte. Me canso. ¿Cuántos de ustedes pensarán eso? Yo lo he pensado. Uy, pastor, usted es el ungido. Sí, yo lo he pensado. He tenido ganas de tirar la toalla, yo se lo he dicho a la iglesia más de una vez, sí. Es más, la he tirado también. Y después de que la tiro hay una voz que me dice: devolvete y la recoges. No, Señor, yo no soy capaz de... devolvete y la recoges. Y entonces me toca, con lágrimas en los ojos, y me dice el Señor: ahora secate el sudor y seguí caminando. ¿Qué hacemos? Hay más de uno allá afuera que no quiere saber nada del evangelio porque le prometieron que si llevaba las escrituras de la casa a la iglesia, el Señor le iba a devolver 100 casas.
y no se quedaron con nada. Y dicen, allá me tumbaron, allá me estafaron. A mí me dijeron que si llevaba 1.000.000 de pesos al altar, al otro día el Señor me iba a dar 100. Y resulta que me quedé sin el 1.000.000 y sin nada, me tumbaron. Yo siempre lo he dicho, el Señor habla de ofrendas, de diezmos, sí, dice, pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Sí, eso sí está escrito. Pero no de que llevaran una escritura para que el Señor le devolviera 100. No. Si yo miro el mensaje, ¿cierto? Aún el último mensaje que está en el Apocalipsis, el Señor le dice, dígale a Éfeso, o sea, aparte de mi iglesia, que se vuelvan al primer amor porque lo perdieron. Y díganle que si están sufriendo y pasando necesidades, es posible que vengan más sufrimientos. Que aguanten y aguanten hasta la muerte. Y yo le puedo mostrar a Esteban, ¿cierto? Cuando Saulo, mi amigo Pablo, el apóstol Pablo, pero antes de ser cristiano, era un señor que le decían Saulo, al cual todo el mundo le tenía miedo, porque perseguía a los cristianos para matarlos. Y dentro de esos cayó un siervo del Señor, un discípulo del Señor que se llamaba Esteban. Y son historias muy bonitas cuando uno las comprende. El manto de Esteban, el manto, que en esa época el manto significaba autoridad. En esa época a usted le quitaban el manto, usted se sentía ofendido porque le estaban quitando la autoridad. El símbolo de autoridad era el manto. Y el manto de Esteban se lo quitaron y se lo entregaron a Saulo, que era el que perseguía a la iglesia. Y Saulo ordenó la muerte de Esteban y murió apedreado. Y dice la Biblia que cuando lo estaban apedreando, él levantó los ojos al cielo y vio que el cielo se abría. Y en vez de renegar, Esteban, que me acaben de apedrear, que mire lo que me está esperando allá. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Resistan, si es necesario, sean fieles hasta la muerte. No se preocupen que yo les voy a dar la corona de vida. Al que venciere, el que tenga oídos que oiga. Y yo hoy le digo, iglesia, el que tenga, hay que aguantar hasta la muerte, hasta el final. Los que hacen el intento, no. Ay, yo estudié la primaria y me quedé hasta la mitad del bachillerato, pero yo hice el intento, ¿eso es válido? No. Ay, yo me inscribí en la universidad. Y como decía por ahí una serie vieja, ¿cierto? Colombiana, hice 8 semestres en la San Marino. No. Porque es que es al que salga vencedor. Es el que termine, el que haga la práctica y sea el título. Ah, ahora sí, ingeniero, ingeniera, doctor. ¿Cierto? Abogado. Aprobado. Y entonces el Señor dice, al que resista hasta el final, al que aguante, al que soporte, al que venciere, le daré la corona de vida. Es eso. Esto no se trata de plata. Ah, que el Señor puede bendecir, claro. Que el Señor sana, claro. Y se lo he dicho a la iglesia hasta el cansancio. Hay un grupo que se llama Milagros en Familia de Dios. Mire, los testimonios son impresionantes. Gente que llama, pide oración, escribe a pedir oración, se coloca en el grupo de Milagros y escriben, el Señor hizo el milagro, el Señor me respondió, ¿cierto? El grupo de Familia Esperanza que abrimos desde que se inició lo del COVID y los testimonios que hemos tenido espectaculares. Pero de nada sirve si y lo digo con mucho respeto, de nada sirve, ¿cierto? Si una persona llama, pide oración, el Señor le hizo el milagro, pero no se vuelven a acordar del Señor. Y pasa lo mismo que el Señor el día que le llegaron los 10 leprosos y el Señor le dijo, vaya, preséntense al sacerdote. Y ellos se devolvieron y cuando iban en camino se dieron cuenta de que
Ya no tenemos lepra. Todo sano, los 10. Uno se regresó y se postró ante el Señor, reconociendo el milagro. De 10, ¿a cuántos fue el milagro? 10. ¿Cuántos se postraron ante el Señor? 1. Yo no puedo entrar a juzgar si fue uno solo el que se salvó, porque eso le corresponde a Dios. Pero es muy probable que eso haya pasado, porque es que la mayoría de la humanidad, de la gente, quiere el milagro. Al que hace los milagros no le interesa. Oren por mí, estoy grave, oren por mí. Y después de que el Señor hace el milagro, venga, pero lo invitamos al servicio, escuche la palabra y no, yo soy una persona muy ocupada, no tengo tiempo, no. ¿De qué sirvió el milagro? Por eso es que el Señor dice aquí, el que venciere hasta el final, recibirá la corona de vida. No fue el que recibió el milagro, no fue al que el Señor le hizo el milagro de pagar las deudas y que viviera en holgura económica, porque es preferible no tener holgura económica, ¿cierto? De hecho, el Señor fue muy claro y dijo, si la mano le ha de servir de tropiezo para entrar en el reino de los cielos, quítátela, ¿cierto? Y no es que el Señor esté mandando a que se mochen una mano. El Señor está colocando el ejemplo de que si mis manos van a ser una piedra de tropiezo, pues sería preferible no tenerlas. Entrar al reino de los cielos mocho, que allá voy a tener cuerpo glorificado. Me estoy haciendo entender. Al que resistiera hasta el final, al que aguante hasta el final. De nada sirve vivir en una ciudad pudiente. El gran problema de Esmirna era que era muy pudiente, el comercio era grande, pero también el trago y la inmoralidad era terrible. Y yo sigo insistiendo. Gran cantidad del pueblo que dice ser cristiano, ¿cierto?, vive del contrabando todavía. Y se molestan. Todo el mundo lo hace, pastor. Y me cansaré de insistirle a la gente, todo el mundo, los hijos de Dios no. El mundo. Todo el mundo tiene relaciones antes de casarse, pastor. Todo el mundo. Los hijos de Dios no. O al menos eso dice la palabra. Y si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Esto no se trata de verdad de si yo vivo como vive el mundo. Si el Señor me hace un llamado de ser fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Fidelidad hasta la muerte. Con el Señor no más. Es que ahí pastor habla de fidelidad al Señor, a mi esposa no, o a mi esposo no. Sí, ¿cómo no? Tal vez estemos enfrentando pruebas y las pruebas se arrecian y el Señor no me oye y el Señor no me oye. Lo mismo le pasó a Esmirna. Y si uno mira la historia y estudia un poquito la historia, fueron miles las personas que en Esmirna murieron quemados, desmembrados por los leones, pero que se mantuvieron fieles hasta la muerte. Ellos pagaron el precio por usted y por mí, ¿cierto? En estos días de pandemia, yo a veces veía las selfies que a veces se montaban, ¿cierto?, en las redes sociales. La iglesia sufre persecución porque no se dejaban abrir las iglesias. Y a veces se me venía a la mente y yo decía, qué lejos estamos de saber qué es una persecución. Persecución las que están viviendo algunos cristianos y algunos pastores y misioneros en África. Persecución las que viven pastores y misioneros en Irak, en Irán, en los países árabes.
en Turquía, en la China. Testimonios de gente que muchas veces agarra una Biblia y una hoja para usted, una hoja para usted y una hoja para usted, y después se la intercambian para poder leer las escrituras. Eso sí es persecución. ¿Ah? Nos están poniendo muchos requisitos para abrir la iglesia. Eso es persecución. No. Hay problema de salud. Cuidémonos. Punto. Yo hago lo posible, lo humanamente posible, y Dios hará lo imposible. Pero ellos pagaron el precio para que nosotros nos tocara más fácil. Aquí viene usted, se sienta cómodo, le predican la palabra, se le coloca en una pantalla para que no tenga que cargar la Biblia, porque de pronto qué oso, cierto, que me vean con la Biblia debajo del brazo y me digan evangélico, me digan aleluya. Uy, qué pecado. Uy, eso, pastor, ¿cómo le hacen a uno bullying cuando uno carga la Biblia? Bullying. Vergüenza. Susto un cristiano en esa época que se den cuenta que era cristiano, porque lo iban a quemar vivo. Y se lo iban a soltar a los leones para que, eso sí, ay, pastor, es que usted viera, es que uno sufre bullying. Debería darnos vergüenza con el Señor. Que nos dé ay, qué pecado, es que eso si yo comparto un mensaje, ¿usted cree que no me lo han dicho? Y pastor, es que yo comparto los mensajes y eso, muchos me han dicho que eso me van a bloquear. Una persona que no quiera saber nada de Dios, es que no. El día que yo tomé la decisión de servirle a Dios, más de uno se alejó de mí. Y estaba pasando por una situación económica con mi esposa, Dios mío bendito. Llamé a los amigos, Dios lo pongo por testigo, que llamé a algunos amigos para que me prestaran plata para hacer mercado. ¿Sabe qué me dijeron? Si quiere venite para acá que estamos tomando trago. Pero plata para mercado. ¿Sabe qué dije ese día? Esos no son mis amigos. No son mis amigos. Gente de años que conocía del transporte. Años trabajando en el transporte internacional. Y gente que decía ser mi amigo. Pero apenas estuve en una situación difícil, no. Yo dije no. Y me tocó tomar esa decisión. ¿Sabe qué pasó? Prácticamente me quedé sin amigos. Todo ese grupo de amigos que yo tenía, con el cual me sentaba a tomar trago, pasados los años, algunos me escriben, algunos me han enviado ahora solicitud. Moisés, a usted que Dios sí lo escucha, ore por mí. Moisés, te pido oración por mi hijo, por mi hija. Y estamos para servir. Pero va a llegar el tiempo en que usted y yo tenemos que tomar decisiones. Porque el Señor me dice, sé fiel hasta la muerte. El que venciere recibirá la corona de vida. Dios, con todo el respeto, Dios hace milagros, claro. Dios bendice, claro. Pero por encima de las bendiciones terrenales, a Dios le importa su alma. Es lo realmente valioso para Él. Que usted sea salvo por toda la eternidad. Porque es preferible, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, es preferible que se pierda la vida, la física, y no se pierda la vida eterna. Pero nosotros estamos todo lo contrario.
Y yo vuelvo e insisto, iglesia, es tiempo de que se levante una generación de verdaderos adoradores, fieles, dispuestos a lo que sea, fieles hasta la muerte con el Señor. Que de verdad le digan: Señor, aquí estoy para servirle. Al que venciere, dijo el Señor, al que venciere, al que venciere. Verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Ahorita se sacó un concurso para los niños, verdaderos adoradores. Y yo sé que muchos de pronto dicen: ay, yo como quería que la palabra de hoy el pastor me dijera que iba a salir de aquí, que mañana iba a tener, mejor dicho, casa, carro y beca, y me está diciendo: es que de pronto vienen cosas más difíciles. Yo no, el Señor. Y el Señor nos advierte: aún si vienen más cosas difíciles, no vienen de parte mía. Dice: Satanás va a ponerlos a prueba, pero resistan hasta el final. No se preocupen, que yo les voy a dar la corona de vida. Le dijo Pablo a Timoteo: por eso recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de compartir un devocional, una prédica por tus redes sociales. No te avergüences, porque es que el Señor también dijo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Más triste sería, ¿cierto?, que nosotros aparentáramos ser cristianos, pero qué pena cargar una Biblia, qué oso, qué bullying. No, y además si yo comparto la prédica del domingo en mis redes sociales, me van a tomar el pelo, no, y me van a hacer bullying, no. Y entonces viene el Señor, o de pronto te lleva el Señor en cualquier momento, y llegas allá: Señor, Señor, te conozco, hacedor de maldad. Y ahí sí, esto no es cuestión de meter susto, esto es cuestión de lo que está escrito en la palabra, que nosotros no queremos oír. Cuando recibimos al Señor en el corazón, dice la palabra que Él nos dio su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo le dio vida a mi espíritu. Y dice Pablo a Timoteo: mire, acuérdate que lo que usted recibió no fue un espíritu de timidez. Lo que usted recibió, o sea, el Espíritu Santo, fue un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Yo creo que es un buen día, es un buen día para decirle al Señor: Señor, mire, no importa cuál sea la situación, yo no me quiero hacer el sufrido, pero nos ha tocado pasar con mi esposa situaciones que nunca nos imaginamos pasar, pero ahí vamos los dos luchando. Los hijos ya están grandes, seguimos luchando. Seguimos luchando. Dios no llamó a la iglesia de Esmirna: mire, arrepiéntanse. No, les dijo: mire, conozco todo lo que han sufrido, conozco todos los problemas económicos que tienen, y aguanten lo que están por venir. Pero aguanten hasta el final, aguanten hasta el final, aguanten hasta el final. Eso es lo que el Señor dice: aguanten hasta el final. Y hoy le digo, iglesia, el Señor les manda a decir que el que sea fiel hasta la muerte, Dios le va a dar una corona de vida. Volvamos al primer amor, es el mensaje de la semana pasada, y hoy el Señor te dice: el que sea fiel hasta la muerte, no importa cómo sean las pruebas que vengan, no importa cuál es la situación. Yo no les voy a prometer que esta semana va a ganarse la lotería. No.
Yo no les voy a decir, mira, el Señor esta semana, mire, eso a todos les van a llover contratos. No, lo único que yo sé es que fiel es el que hizo la promesa, dice la palabra. Seamos fieles con el Señor. Y lo que sí el Señor dijo fue, no he visto justo desamparado ni su simiente que tenga que mendigar el pan. Ahora la pregunta del millón, ¿no? Después de que se han agarrado de la mano del Señor, ¿el Señor los ha dejado botados? Y el Señor nos dice, sean fieles hasta la muerte, sean fieles hasta la muerte. Yo los invito.